Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Sueño no muere podcast. Soy José Ángel y voy a continuar hablando de algunas de las películas más interesantes y que me siguen gustando del cine policíaco de los 80. Este programa es continuación del anterior en el que mencioné unas 5 o 6 películas y en el programa de hoy volveré a hacer lo mismo. En la versión que tengo del programa en iVoox ya hice una relación de películas, especialmente una trayectoria desde finales de los 60 hasta principios de los 80, con una relación de películas que me entusiasmaron de este género. Y como puede parecer que nos sabe a poco, pues he querido rescatar el tema haciéndolo con las películas de los 80 a partir de la última que me quedé en ese programa. Como podéis comprobar, las películas que se hacían de género policíaco en la década anterior poco o nada tenían que ver con las que se hicieron en los 80. En esta década damos la bienvenida a otro tipo de personajes y mensajes, aunque tienen ciertos puntos en común. Son personajes muy variados, que desprecian a la ley que dicen o pretenden defender. Los métodos personales que utilizan para hacer cumplir esa ley no son los institucionales. El papel fundamental que los mueve es la venganza, el desencanto personal, el desorden vital o el rechazo que inspiran ante la opinión pública y el establishment. Estos son algunos de los elementos que vienen heredados del cine de los 70, que desde la perspectiva actual se nos antoja fundamental para dar contenido al cine policíaco de los 80. Como habréis podido comprobar por el anterior programa, empieza a aparecer las buddy movies. Entonces vemos que el humor tiene un papel fundamental. Son películas de amiguetes, de parejas de policías unidas a regañadientes para resolver un caso. También aparece el músculo y también la chulería un poco de aquella manera. Entonces tenemos a actores que interpretan de maneras variopintas a estos estereotipos, desde Mel Gibson en Arma Letal, Bruce Willis en La Jungla de Cristal, Arnold Schwarzenegger desde Comando y todas las que vinieron después, o Eddie Murphy. Muy diferentes, como podréis comprobar, a sus antecesores Clint Eastwood, Al Pacino o Jim Hackman, por mencionar algunos. Una de las principales causas de la diferencia entre los 70 y los 80 es que el cine policíaco de los 80 ya se muestra orgullosamente violento, explícitamente diría yo, machista, arrogante, que sin embargo no se toma en serio a sí mismo. Quieren de algún modo reflejar ese modo de vida americano al que quieren reivindicar y del que son deudores. Lo peor, pues, eso, que quieren transmitir esa manera de vivir americana de la que se muestran orgullosos y que en la mayoría de los casos no son valores de los que deberíamos hacer una defensa a ultranza. La década de los 80, por ejemplo, encontramos en su inicio con A la caza de William Friedkin, con Al Pacino en el personaje principal y que no deja de ser un film setentero muy pesimista, muy oscuro y sórdido que no tendrá continuación de algún modo en las películas que se hagan con posterioridad. De 1982 tenemos Límite 48 horas con un director súper interesante como es Walter Hill, del que ya teníamos a finales de los 70 esa fantástica película considerada hoy de culto que es
The Warriors, y no deja de ser una buddy movie con Eddie Murphy y Nick Nolte que funciona bastante bien y sobre todo con lo que ya hemos dicho, violencia, lenguaje malsonante y chistes de todo tipo. En 1985 se rueda Único Testigo de Peter Weir, donde tenemos a Harrison Ford haciendo de policía y haciendo algo que él hacía, que es ser carpintero, con una muy buena interpretación también de Kelly McGillis justo antes de hacer Top Gun y después de hacer Acusada, creo que con la película de la violación, no me acuerdo ahora de la otra actriz, pero que después ha sido injustamente maltratada por su físico sin tener en cuenta la enfermedad que padecía. Es un thriller policíaco a mayor gloria de la masculinidad, con los Amy's como elemento diferenciador, pero que no y con un romance. Todos los clichés propios del género policíaco en los 80. Aún así es un film estimable y además Peter Weir es un director súper interesante con películas como El Club de los Poetas Muertos. En 1985, Vivir y morir en Los Ángeles, otro film de ese director al que después de rodar algunas películas en los 70 como French Connection se le olvidó un poco, pero que tiene ahí películas como esta que están muy bien. Un film de culto con William Petersen en el papel principal, una película magnífica de antihéroes perfectamente ambientada, muy detallista y con una acción que nos lleva de principio a fin de manera frenética. Es una película muy recomendable en la línea de French Connection. No podíamos olvidarnos en 1987 de Arma Letal de Richard Donner, que inicia la saga y crea su propio universo en la franquicia con Mel Gibson y Danny Glover en los papeles principales, y lo único que cambia de esta primera a las demás es que la primera es un poco sórdida, oscura, muy dramática en algunos casos, y evoluciona afortunadamente desde la 2 hasta la 4, que es la última, con mucho más humor, una acción más desenfadada y ese compadreo propio de las buddy movies que heredarán películas posteriores. En 1987 tenemos La sombra del testigo con Tom Berenger en el papel principal y dirigida por Ridley Scott, que es otra de sus buenísimas películas junto con Black Rain, que interpreta Michael Douglas, con una muy buena puesta en escena, personajes arquetípicos por supuesto, y en el que un buen policía pone en jaque su carrera y su vida por una atractiva mujer y la consecuente femme fatal. Una película muy estimable que se parece mucho a la rodada por Harrison Ford en la que hace la versión de la serie mítica de los 70 en la que busca a el manco que fue el que asesinó a su mujer para demostrar su inocencia. Por lo tanto, es una película de las que hay que ver para comprender también otra manera sutil y más elegante de hacer cine policíaco. En 1980 tenemos un peliculón de Alan Parker, al que ya conocíamos por Fama, Birdie, The Wall, y aquí tenemos Arde Mississippi, con un impactante Willem Dafoe, al que veríamos debutar en la anterior película que he mencionado, Vivir y morir en Los Ángeles, y al siempre solvente y de gran calidad interpretativa Gene Hackman. Aunque este es un director muy pretencioso,
La película, la verdad es que maravilla por la interpretación de los personajes y la defensa que hacen de la ley desde dos puntos de vista diferentes. Willem Dafoe, que es un policía más idealista, y Jim Hackman, que es la experiencia y también el agente del FBI de vuelta de todo. Un peliculón que merece muchísimo la pena ver. Terminando la década tenemos en 1988, por supuesto, La jungla de cristal, de John McTiernan. El inicio de la saga con un Bruce Willis que en esta interpretación supera y deja bastante atrás a Eddie Murphy en Superdetective en Hollywood, porque la película es muchísimo mejor y digamos lleva estos clichés y estereotipos mucho más allá y nos da un margen interpretativo y de detalles mucho mayor que la de Eddie Murphy, ya que es más cachondo, más simpático y menos cargante. No es tan machote como Mel Gibson, pero está rematadamente loco y aún así nos lo podemos creer, porque sin él esta película no sería lo mismo y no aguantaríamos las 2 horas que tiene. Por lo tanto, un clásico del cine de acción de los 80, de las mejores que se han rodado. Y hasta aquí el resumen de la segunda parte del cine policíaco de los 80, con el que se da por mi parte finalizado este breve repaso, en el que lo que pretendo es que recomendar desde mi punto de vista de las películas que más me han gustado de este género en esa década, que sin spoilers las podáis ver y disfrutar, porque ya tienen el suficiente tiempo como para poder hacer spoilers sin problemas, y os espero en el siguiente programa en el que hablaremos de cine y de series de televisión. Soy José Ángel, un saludo.